Profesor, sí, compañero, yo voy a poner el tema de filtros. Es un tema muy interesante que me ha gustado analizar y vamos a ver también algunas aplicaciones sobre ello, ¿no? ¿Qué es el filtro en sí? Lo que se trata de hacer es aprovechar una propiedad de la convolución, ¿no? Tenemos que saber que si tenemos una señal, no una señal XTT, y la convolucionamos para la función funcional de un sistema, nos va a dar la señal de salida, ¿no? Eso puede ser cualquier salida. Pero lo interesante de esto es que si querés que lo pasamos a Fourier, vamos a tener que simplemente una multiplicación, ¿no? Donde aquí podemos ver la función de transferencia. Eso es lo que vamos a aprovechar. ¿Okay? ¿Cómo la vamos a aprovechar? Bueno, simplemente la lógica sería hallar una función de transferencia que nos ayude a eliminar las frecuencias que se encuentran en la señal de entrada. Okay. Lo que primero tenemos que explicar son los filtros ideales. Hay un que se puede hablar sobre los filtros ideales y una de ellas es estas dos opciones que pueden ver aquí. Una es la banda de aceptación, la banda de paso, y otra es la banda de rechazo. Básicamente, mira, un ejemplo, ¿no? Dado esto que he escrito aquí, supongamos que tenemos una señal de entrada que es el calor unitario. Entonces, después en frecuencia, bueno, su transformada de Fourier de esto vendría a ser algo así, este es el cálculo de impulso. Entonces, ¿cómo actúa un filtro paso abajo? Tenemos aquí el filtro paso abajo. Ya, yo lo escribo así como un gate, porque ese es frecuencias negativas y frecuencias positivas, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, al multiplicar esto de aquí, vamos a obtener que se va a recortar, pues este es uno. Entonces, al multiplicar esto de aquí, vamos a tener que se va a recortar la frecuencia de la señal de entrada, y vamos a obtener algo parecido a esto, ¿no? Esta es la frecuencia de convolución. ¿No tiene un nombre eso? ¿Cómo? ¿No tiene nombre? ¿Cuál? ¿Qué peor es eso? Sí, no he explicado. Bueno. Claro, hemos recortado todo este espectro que está aquí, porque para esto de aquí va a ser infinito. Y hemos logrado recortar las frecuencias. Esta parte donde se tendría a recortar las frecuencias se llama la frecuencia de corte, que es el límite de la región, y esta no tiene explicado, que es la región de aceptación, la región de la pasan y la otra la región de rechazo. ¿Ya? Así como existe estos filtros específicamente se llaman filtros pasabajos. ¿Por qué? Porque lo que hace es pasar las frecuencias que están cerca del cero del mundo. ¿Ya? Porque si bien eso no existe una convención acerca de que es una frecuencia baja o es una frecuencia alta, eso es decir filtros pasabajos a todos los filtros que tienen esta composición. De otra manera, se les puede decir a los filtros pasa altos todos los filtros que tienen la banda de aceptación que sea mayor que sea para el otro lado que donde está la frecuencia de corte, ¿no? Tenemos algo así. Okay. Y claro, esto es entonces, esto es como que lo que es lo opuesto al filtro pasado. Pero también podemos utilizar esta combinación para tener un filtro paso de banda, o sea, lo que hace es solo aceptar una región de las frecuencias y también tenemos el filtro de rechazo banda que elimina una región de la frecuencia. Ya, los filtros solo sirven para explicar estas dos regiones realmente, no para algo más.
Ya, a continuación vamos a ver un poco más a detalle cómo es que actúan estos filtros. Para eso tengo aquí un código MATLAB que yo he hecho para que ustedes puedan ver cómo es que el filtro pasabajo actúa bajo una señal de entrada que vendrá a ser solo senos de cierta frecuencia, ¿no? Ya, entonces, como pueden observar, primero acá tenemos nuestro filtro pasabajo, ¿no? La frecuencia de corte aquí, yo lo puedo modificar. Ahí lo voy a hacer. Y esa es la señal original. Vean cómo poco a poco, a medida que yo voy acercando esto al cero, o sea, la frecuencia de corte a cero, se va a volver una función cero en la función de salida, ¿no? O sea, primero aparece mucho ruido, muchísimo ruido, y después poco a poco se vuelve una función muy acercada a lo que es la función cero. Ya, esta es una aproximación de un filtro ideal. Pero hagamos un análisis más profundo de esto, de los filtros ideales, y es con esto que es la respuesta del escalón unitario de un filtro ideal. Primero, solamente vamos a analizar el filtro ideal más abajo, y vamos a ver de que todo esto, el mismo análisis se puede hacer para los demás filtros ideales. Ya. A mí me sorprendió algo, que es que los filtros no solo se pueden ver en lo que es la electrónica, sino también en la parte mecánica. Es muy importante saber de que, por ejemplo, cuando tú tienes un sistema automotriz, existe un filtro para abajo que hace que tu suspensión o tu carro no vibre cuando tenga ciertos choques, o bueno, tenga ciertas curvas, o por ejemplo los que mueven. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros pensaríamos de que lo que hace ese filtro es aproximarse a un filtro ideal, pero no es así. Lo que pasa es que los filtros no se diseñan para seguir o aproximarse lo más posible a un filtro ideal, sino lo que se busca es que el sistema responda bien. ¿Qué pasa si hacemos un filtro ideal y tenemos una respuesta de escalón unitario? Por ejemplo, imaginemos que hemos diseñado un filtro ideal y que la frecuencia la señal de entrada es una respuesta de escalón unitario que se puede ver aquí, ¿no? En la parte azul, que esto de aquí es la señal de entrada y lo que es la parte naranja es la señal de salida. Imaginemos que esta señal de entrada se produce porque un vehículo está pasando por el muelle. Entonces, tiene este pico, ¿no? Al tocar el otro muelle. Pero a nadie le gustaría que su carro empiece a vibrar antes, y después del rompemuelle. No es dable. Es por eso que lo repito otra vez, que no necesariamente los filtros ideales ayudan, o aproximarlos lo más posible a un filtro ideal, ayuda a que un sistema responda bien. ¿Okay? Pero también hay otro problema con los filtros ideales, y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos ese filtro ideal y le sacamos su transformada inversa para obtener la respuesta impulsional, nos damos cuenta que eso nos da la función inversa. Tenemos el filtro ideal aquí, el filtro ideal más abajo. Entonces lo que hacemos es sacarle su transformada inversa, ¿no? Y nos va a dar la función sample. Ya, ¿por qué esto es importante? Dense cuenta de que para que un filtro se dé en la realidad tiene que ser un sistema causal. Y esa función es parte de un sistema no causal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Eso es lo que nos demuestra esto, porque, ¿por qué es un sistema no causal? Básicamente porque esto está definido tiempos, pasados, o mejor dicho, el h de t, la respuesta
estamos hablando de que ese filtro ideal no se puede aplicar a la realidad, entonces no va a pasar. ¿Ok? Pero como digo, entonces, realmente esos filtros ideales nos sirven para entender cómo es que funcionan los filtros en sí. Podemos ver aquí las cuatro gráficas de las respuestas ecuacionales de cada uno de los filtros y como podemos ver son sistemas no causales. Entonces, la pregunta aquí es cómo es que nosotros podemos diseñar filtros para que se aproximen a esto o para que empiecen a trabajar bien con nuestro sistema. Y eso es lo que vamos a ver. Ok, cuando hablamos de filtros reales, ya empezamos a tener tenemos la banda de paso, ya lo hemos visto, la banda de rechazo, pero añadido a eso tenemos una banda de transición, que básicamente, si lo ponemos análogo de lo que hemos visto aquí, significa de que no todas las frecuencias van a ser eliminadas, sino va a haber una región en donde las frecuencias van a ser atenuadas o su ganancia va a ser atenuada. ¿Okay? Aquí tenemos ya no tenemos solamente una frecuencia de corte, sino tenemos una frecuencia, pero para la banda de paso y una frecuencia para la banda de rechazo. También, análogo a esto, tenemos una ganancia mini de la banda de rechazo y una ganancia de la banda de paso. Esos cuatro parámetros son importantes para diseñar filtros. Otra cosa que quiero mostrar es que es la definición de orden de filtro. Si tenemos, es la definición de orden de filtro. Si que vemos, normalmente todos los filtros se ven de esta manera, ¿ok? Pero lo que importa es, cuando hablamos de grado de filtro, es este polinomio. Esos son polinomios. Ese polinomio, el grado de ese polinomio de filtro se llama orden, se define como orden de filtro. Y mientras más orden tenga el filtro, o sea, mientras mayor sea el polinomio, más se va a acercar a un filtro para trabajo ideal. Ya, ahora vamos a hablar sobre los filtros activos y vamos a ver cómo estos se aproximan a lo que es un filtro, a filtros ideales. Aquí he incluido dos filtros, ese de aquí y ese de aquí. Ese es un filtro. ¿Y qué usas de filtro pasivo? Sí, ese es un filtro pasivo de primer orden. Ahí vamos a ver también en primer orden y esto es un filtro activo, que es una configuración Silent Case, ¿me entiendes? Jorge, tú también estás directo. También estás ahí. O sea, te gustan los filtros pasivos. Déjame ver qué pasa. Te veo. Tú tienes que poner primero. Y no. Ya puede. No sé qué la verdad. Y ya, un filtro adaptivo. Adaptivo.
No. Lo que pasa es que si no tenemos ninguna pregunta de estos temas, cuando pidan una pregunta, te van a reír. Tienen que ver esa pregunta. No voy a poner opcionales, no soy tonto. Es opcional, pero no pongo opcional. Pero en realidad, los viajes que me han hecho eran las 5 primeras. Lo de Chávez, que tampoco creo va a hacer esto, las 5 primeras. Si en 3 días, por ejemplo, juntan, creo que se debe votar con Rodríguez. Voy a hacer una de estas. Pero vamos a cenar. Bueno, pues digo, yo que estoy haciendo una vez que te pregunto. 5 normal, que no van a ser los diarios de Chávez. Y las otras 2, que no pueden ser ustedes alguno de Chávez o varias. Primero puede ser pistas. Elegir 5. Solamente 5. A ver, está bueno. A ver, Sí, ya, ahora lo que he hecho, tengo una señal. Yo puse una señal de entrada con un microcontrolador de 5 Hz y 80 Hz. ¿Ok? Y he diseñado un filtro pasivo, en este caso el filtro debería ser así, ¿no? Tengo aquí una señal de entrada y una resistencia y aquí un capacitor. Y acá está la señal de salida. Desde acá estoy haciendo una medición. Esto va a tierra. Ahora, si hacemos si vemos la función de transferencia de esto, lo ponemos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo toman en una positiva. A ver. Sí. Ok. Primero tenemos que luego voltear. Primero tenemos que analizar el circuito como nos vamos a, no sé, para entenderlo. Tenemos el voltaje de resistencia, el voltaje del capacitor y el voltaje de entrada. Entonces, obviamente, el voltaje de entrada es igual al voltaje de resistencia. Y es más el voltaje de capacitor. Es importante porque esto vamos a ver cómo se vuelve. Ahora, pero nosotros, claro, es una corriente así. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la función de referencia. Recordemos que esto de aquí, voltaje de resistencia es igual a R por la corriente, pero la corriente vamos a ponerlo como en la forma del capacitor. O sea, en función del capacitor, es decir, la capacitancia, el diferencial del voltaje de la capacitancia y el diferencial del tiempo. Más el voltaje de serie y el voltaje de la. Y aquí aplicamos la forma de
nos queda BS. ¿Dijiste Julián? ¿O la plaza? Fue. ¿Ah, Julián? Sí, fue. RC. El ABC, el doctor, el ABC. Entonces pasamos a dividir. Ah, el ABC. El ABC, el doble entre BS es igual a 1 entre 1 más RC otra vez doble. Y esta es la referencia. Observen que esta acá la vemos como un S, pero hace como más general, ¿no? Donde S es la variante de Laplace. Entonces, obtengamos, como habíamos mencionado antes, un filtro de primer orden. ¿Por qué? Porque básicamente ese es un polinomio de orden 1. ¿Okay? Quédense con esto porque es importante. Ahora, como había explicado, no solo existen filtros pasivos, sino también filtros activos. Ya, como lo estamos viendo, aquí es un filtro. Es como que adoptó un filtro pasivo. Como les había mencionado, acá hay dos frecuencias, las de entrada son dos frecuencias que están sumando, una de 5 Hz y la otra de 80 Hz, y esto pues es una frecuencia de corte aproximadamente de 10 Hz, sí. Y entonces, se da cuenta de que se aproxima a una función seno, ¿no? La señal de salida hacia abajo. Pero no es muy completo. Como había mencionado también, al tratar de hacer que el filtro se aproxime a un filtro ideal, le puedes añadir el orden de filtro. En este caso, ahora voy a aplicar un filtro activo, pero de segundo orden. Y vamos a ver cuánto. Y la señal de entrada va a ser la misma. Andaba te pregunta, ¿ha de pasar bien? ¿O qué tiene que decir? A ver. Andaba no entiende. Está aquí y está aquí inverso. ¿Qué tiene ya? El J1 se transforma en S. Sí. Pues te decía, No, es que si bien es cierto, la está cumplida, ahí está. En este pasó hasta ahora. bueno, por ahora Pero también te dice, a eso voy. sí, lo que pasa es que yo he visto que para después de ver el tema de los pueblos, a JW lo ponen como si fuera eso. No, por eso le he puesto ese. Más que nada porque después de esto, o sea, esta realidad es un filtro para de primero. Entonces, por eso le he puesto ese. Pero también un poco mejor. Pero sí necesito que se quede con esto porque lo vamos a ir más adelante. Ya. Se me fija que le pongo un circuito ahí a la función de transferencia. Tú no le pondrías así. No. No, pero. Estamos admitiendo que es un sistema. Sí. Le pongo ese circuito y va a la función de transferencia. Yo creo que sí. Bueno, hemos
puesto ahora un filtro activo y pueden ver que la gráfica se aproxima ¿Cuál mucho es la más. diferencia entre activo y pasivo? Sí, podemos ver que la gráfica de la señal de A ver, vale, salida es mucho mejor, mucho más equilibrada y se aproxima más a la cero. ¿No? Creo que la diferencia entre estos dos, bueno, primero la principal diferencia es que una era de orden 1 y una era de orden 2, por eso uno no precisa. Y la segunda diferencia es que uno utiliza componentes que almacenan energía y los otros consumen energía, ¿no? Como puede ser, para esto he utilizado un pago, para un filtro activo. Pero sigamos analizando lo que pasa con los filtros pasivos, o bueno, los filtros pasivos que hemos aquí. Creo que todos tenemos en cuenta de que tenemos un sistema y, por ejemplo, para este caso tenemos la fusión, tenemos el voltaje de entrada, pasa por un sistema y nos da el voltaje de capacitor, ¿no? Entendamos de que en sí esto de acá vendría a ser igual a H de 1. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué pasa que si en vez de medir, recuerden que estábamos midiendo aquí, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de medir aquí, medimos aquí? Bueno, no sé, medimos aquí. O sea, medimos el voltaje de la resistencia. Ya, a ver, por eso de aquí tenemos que el voltaje de la resistencia es igual a la resta de voltaje de salida menos el voltaje del capacitor. Esto también lo he puesto como aquí, ¿no? Como si fuera un sistema. Todo esto es un modelo lo puesto como si fuera un sistema. Bueno, entonces se entiende de que la función de transferencia del resistor vendría a ser o sea, la función de transferencia de la resistencia, que es de H2, es igual a 1 menos la función de transferencia del capacitor, ¿no? Y si ponemos, o sea, reemplazamos, nos daría menos. No, Por si hacer caso en el SUSTI, no voy a poner ninguna puro señal. pues acá en el menú. Hay que me diga, yo soy andamos por destino, andamos de. Acá en el menú. Explíqueme aquí, ¿no? Sí, ¿Por qué te digo? sí. Si está tomando pulida, transformada de la deuda de estos jóvenes. Ahora, ¿me gusta? Sí. Sí. Ya, porque, o sea, que si no, no va a salir, pues, ¿no? La hacemos esta operación, nosotros estamos aquí, que va a salir RC por la omega entre 1 menos RC entre J omega. Y estas dos funciones de transferencia son importantes, porque una, como podemos ver aquí en la gráfica, una se aproxima, aunque no parezca bien, pero se aproxima un poquito más abajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, las frecuencias que se acercan al cero, al origen, no están siendo atenuadas, pero mientras más se va hacia el infinito, se ve que las frecuencias altas sí están siendo atenuadas, ¿no? Aquí, en esta época de la. Vendría a ser una aproximación de un filtro más abajo. Y esta vendría a ser una aproximación de un filtro más alto, ¿no? Donde aquí casi están eliminando las frecuencias bajas y las frecuencias altas se empiezan creando. Y todo esto es con un circuito.
respectivos. Esto como tal está en la PPT del profesor, pero es importante saber que no solamente los filtros se basan en lo que es explicado, sino también los filtros se pueden utilizar calculando el promedio de valores de una señal leída, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una señal discreta, una serie de valores, pero para definir un valor en este punto, por ejemplo, lo que se hace es sumar y promediar. Esta es una forma más general de hacerlo. Este es un filtro no recursivo y es importante saber para suavizar más que nada señales. También se puede, también se puede aplicar la forma de hacerlo, ¿no? También te va a dar una función para que veas interesante. No, a la verdad es que no había lo de arriba, media coma se entiende. Explíqueme la figura, ¿qué implica considerar? Entonces, primero imaginemos de que tenemos una señal que está una señal de entrada, aquí todo esto. Y lo que primero tenemos una media móvil de 3 puntos. Entonces, por ejemplo, para definir el valor de la señal en este punto, lo que se hace es sumar la lectura en ese punto y sus puntos adyacentes, ¿no? Y hacer un promedio. Acá, por ejemplo, se puede ver claramente. Tú tienes la señal de salida, un tercio de la señal pasada, la señal actual y la señal que Ya está aclarado. No. Pues por eso menciono claro. Yo si puedo formar Z de esto, incluso si cuando haces eso para formar Z y haces la gráfica, se asocia un poquito para abajo. Pero, ¿cuántas metas has tomado ahí? Ya, esto es general, esto es para ahí de cuenta. De aquí, a partir de aquí. Pues aquí se puede personalizar mucho más cómo es que se quiere trabajar con la señal, ¿no? Si, por ejemplo, puede modificar el N y el M para definir si quieren depender más de los valores futuros o de los mismos futuros o de los valores pasados, los valores ya leídos. Entonces, de ahí se promedia, ¿no? Se hace promedio. Sí. Ahora vayamos a los objetivos un poco más conocidos de ese filtro valor. Primero, entendamos de que la definición como tal del filtro valor es esta de aquí. ¿Y no hay otros filtros? ¿Qué? Hay otros filtros. ¿Y El más? ceviche también voy a explicar. El ceviche también voy a explicar. El valor y el ceviche. ¿Qué más? No. ¿Qué más? Nada más. Es que eso se trata de la. Es que yo he visto material de este curso. Yo mandé libros. ¿Han leído algunos libros? He leído En el Chao. inglés te mandé y lo puedes terminar lo virtual. He leído el Chao, pero el Chao solo viene también solo filtro valor. No, bueno, yo que es bien sencillo. Es trivial. Es para principiantes. Bueno, pues como decía, el Chao solo tiene filtro valor. Incluso hay un libro también de señales de circuitos eléctricos, electrónicos, leí también, pero también solo tenía valor. ¿Y qué sabe de filtros activos? No, solo sé, he escuchado filtro de veces y he escuchado no, solo no me acuerdo cómo se llama. Pero No, supongo que vas a explicarlo bien en tu diapositivo. Por ejemplo, ahora es el H2. Tiene que ser más detallado, paso a paso. Tipo de inteligencia artificial, paso a paso. Sí, lo sé. No, Ya. bueno, tenemos el piso Baden-Württemberg. La definición como tal es esta de aquí. ¿Okay? Y entendamos de que este n debería ser el orden del filtro. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo es que para un orden 1, que vendrá a ser eso de aquí, o sea, podemos ver que es un filtro para abajo, ¿no? Y para orden 2, y para órdenes mayores, poco a poco se va aproximando a un filtro ideal, ¿no? Que vendría a ser como la función gain.
Y, o sea, fíjense el color marrón que es la que más se aproxima. ¿Ya? Ahora, digamos también una precisión. Normalmente ustedes pueden pensar de que lo que más sería conveniente es utilizar un filtro de orden 8, ¿no? Pero a escalas mayores es muy complicado. Lo que normalmente se utiliza es filtros de orden 2. Incluso si ustedes quieren hacer un filtro, por ejemplo aquí, que es un filtro de orden 1, pasarlo a orden 2, lo que tienen que hacer es simplemente como conectar la salida con la entrada del filtro de orden 1. O sea, una pregunta y ya, bueno, después también. por ejemplo, tienen un filtro, que es un filtro de orden 1, y ustedes tienen que ser bien, hacer que sea más preciso, ¿no? Bueno, también nos habla que simplemente le añaden otro filtro, actual en de cada enseñanza. Duplica el tamaño, consume más. Lo que se utiliza es utilizar el sobre 2 nomás. Utilizar el sobre 2. Y no he visto, hay algunas aplicaciones que utilizan para orden 3 y todo lo que ya es un poco más detallado de filtros de qué número utilizar, qué número utilizar. Eso se ve en cursos posteriores, más y todo. Bueno, pero como digo, esto de aquí es el filtro para Paderborn y vamos a explicar cómo es que llegamos a este, ¿de acuerdo? Manda todo. Hay un círculo, un grito ahí, se ve, ¿qué significa? Allá no es más. Me sorprendiste. Entonces, como ya he mencionado, esa es la definición de la. ¿De seguro que valor absoluto? Del filtro valor. Y de orden interior que se. Dense cuenta que acá está la frecuencia de corte, ¿no? Ahora, ¿cómo es que de aquí llegamos a la función de referencia? ¿No? Porque al fin y al cabo lo que tenemos es que llegar acá. No dice que está hablando de un todo. Bueno, recordemos una propiedad importante de que la función de referencia por su conjugada te va a dar el módulo de la función de referencia. Te va a igualar. Ya, ¿por qué eso es importante? A ver, es importante porque tenemos que hallar los polos de la función de transferencia. Para hallar los polos, primero vamos a hallar los polos de aquí, de este de aquí, ¿ya? Entonces, tenemos que hallar los polos sería igual a esto 0, y los polos vendrán a ser los polos es que sería menos 1. Ya, ahora dense cuenta de que aquí este es un único polinomio de grado 2f de coeficientes reales. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo,
aquí, se le ponemos acá. ¿No? Un polo aquí. Y sabes que como este es un conector de coeficientes reales, entonces el otro también, si tiene un polo acá, también debe tener un polo acá en el simétrico, ¿no? Porque tienes un poco jugado, pues, por ejemplo, de coeficientes reales. Si tiene una raíz imaginaria, claro, también tiene jugado. Ya, entonces así vamos a tener bastantes puntos que son simétricos. Y ahora te cuenta que, o sea, como esta es la multiplicación de esto, entonces estos dos, la multiplicación de estos dos, nos da esa cantidad de polos. O sea, si evaluamos los polos de estos dos, nos da esa cantidad de polos. Entonces, con esos polos podemos construir el filtro. Ya, obviamente, aquí se puede ver, si decimos que este polo es de E, entonces también vamos a decir que este polo es de E, y así sucesivamente. La pregunta es, si obviamente para construir la función de transferencia necesitamos la mitad de estos polos, solamente la mitad, ¿qué polos escogemos? Escogemos por un tema de estabilidad, porque espero que sea estable, los polos que se encuentran en esa zona, en el plano izquierdo. ¿Ok? Es por eso que, por ejemplo, aquí podemos ver que no dibujamos los polos por el plano derecho, solamente en el plano izquierdo. Mira, y si son más atrevidos, se dan cuenta de que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos, y este es un filtro de orden 6. ¿No? Analicemos un filtro de orden 1. Tenemos, entonces es muy sencillo, si queremos que sea de orden 1, dibujamos el plano. Dibujamos el plano. Acá hay un polo, acá hay otro polo, y tomamos solamente ese polo. Entonces, tenemos que la función de transferencia, ¿y qué se le puede empezar? Sería 1 entre este polo que está aquí, que vendría a ser más o menos. Pues no menos. Ya. Ahora, dése cuenta de la similitud que tiene esto con esto. ¿Qué quiere decir? Que el filtro que hemos construido antes es un filtro de primero de más abajo que es más cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos para...? Claro, eso es con una frecuencia de corte 1, pues, ¿no? ¿Qué hacemos para que sea para una frecuencia de corte distinta? Hay una propiedad que es importante, que si tenemos un filtro y le podemos pasar por una frecuencia de corte distinta, lo que tenemos que hacer es meterle aquí la frecuencia de corte. Entonces, si aquí le meten la frecuencia de corte, ya va a ser para cualquier frecuencia de corte distinta. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, si tú tienes un filtro, tú quieres diseñar un filtro y le pones para orden 4, calculas los polos, haces la función de transferencia para una frecuencia de corte X y después le pones haces la escalabilidad, ¿no? Entonces, lo escalas para la frecuencia de corte que tú deseas y ya, no tienes que pensar siempre esto, meterlo en una forma. Ahora veamos las ecuaciones de diseño. Eso tiene que ver un poco con el diagrama de cuadro.
Ya, para empezar, la ganancia es, si mal no, se define así. En cambio, la ganancia se define como 10 logaritmo de, de la amplitud de entrada entre la amplitud de salida, ¿no? Entonces, amplitud de entrada entre amplitud de salida. Pero, ¿qué pasa si que sabemos que la función de transferencia es igual a una variación de amplitudes? O sea, entonces, si ponemos esta generación de x, entonces, podemos poner esto aquí, ¿ya? Pero como normalmente, o sea, esto es para la potencia, potencia está mal, porque es potencia de entrada y potencia de salida. Es la ganancia. Se define así logarítmicamente, ¿no? Entonces, normalmente, en casi muchos de los sistemas, la amplitud es directamente proporcional al cuadrado de. No, la potencia es directamente proporcional al cuadrado de las amplitudes. Entonces, utilizamos esta tabla, 10 logaritmos, y vamos a poner esto, pero el cuadrado es proporcional. Y este 2 sale, y cuando sacamos este 2, vamos a escribir la función de transferencia que hemos puesto allá del valor. Uno entre 1, y esto lo podemos mejorar. Ya, a ver, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, si tenemos aquí, queremos ya, tenemos una ecuación general de la ganancia para cada punto para cada frecuencia, ¿no? Entonces, dense cuenta que esta frecuencia aquí está relacionada con la ganancia de la banda de paso, y esta de aquí está, la frecuencia de corte de la banda de rechazo está relacionada con la ganancia de la banda de rechazo también. Es que muchas veces en los problemas se nos da los datos, ahí lo vamos a ver con específico. Y como esto es general, o sea, esto es general, para una frecuencia dada, para cualquier frecuencia dada, vamos a decir que la ganancia, pero para una frecuencia de la frecuencia de la banda de paso va a ser igual a menos 20 logaritmo de 1 más la frecuencia de la banda de paso entre la frecuencia de la banda de corte. Y eso al cuadrado. Y también podemos definir esto lo mismo, pero para la otra frecuencia que está de la banda de rechazo, no la banda de corte de abajo. Y podemos ir un poco más allá, si queremos calcular la frecuencia de corte, dividiendo, o sea, pasando esas expresiones, sacando el logaritmo y, bueno, o sea, sería de 20, y de esa
creación. Después hacemos lo mismo con esto y lo dividimos eso. 10, JP, pero la frecuencia de la banda de rechazo de 20 es igual a 1, la frecuencia de la banda de rechazo. Entonces, tenemos estas dos y lo dividimos. Pasamos eso a restar y dividimos estas dos expresiones. Menos 1 y ya también. ¿Por qué es importante? Porque como normalmente lo que te da es esto y esto. Entonces con esto, y como normalmente también tienes las ganancias, entonces con esto puedes aproximar el orden del filtro que tú necesitas. Y eso lo vamos a ver con el. Acá se ve la frecuencia. Como había mencionado en la situación de diseño, y son estas tres nomás. ¿Ok? Bueno, volvamos a ese ejercicio. Ya, entonces ahora vamos a hablar sobre filtros de Vichet. Básicamente es lo mismo, vamos a hacer el mismo análisis que hemos hecho con el filtro de Barlow. Acá tenemos la función de transferencia definida y dense cuenta de que aquí tenemos el polinomio que es el polinomio C, ¿no? Y tenemos otro nuevo término que es ese de aquí. ¿El Vichet? Sí, que es ese nuevo término. Todo esto de aquí lo ¿Con podemos V o con V? Termina bien. ¿verdad? No, la Ya queda con V. ¿Los polinomios de Vichet? sí. Todo esto de aquí se basa en lo que son los polinomios de Vichet, que son como una introducción matemática que se hizo y se dio cuenta de que desde 0 a 1 este polinomio trabajaba de esa manera, ¿no? Se oscilaba y después caía justamente. ¿Por qué es importante? Porque a diferencia del polinomio de Barlow, esto de aquí, mira, por ejemplo, ya en el orden 3 cae muy rápido, o sea, se aproxima bastante rápido a un pico más abajo. Pero realmente oscila al inicio, por ejemplo. Como digo, eso ya depende de tus necesidades, ¿no? Si necesitas que no te importa tanto esto y necesitas que sea la cosa muy rápida, entonces sí puedes aplicar ese filtro. Los polinomios de Vichet básicamente son esos que se pueden definir de esta manera, ¿no? Aquí está mal. Nadie tomó foto. Aquí no se puede ver. Ya, entonces, por ejemplo, tengamos un polinomio de Vichet para ahora mismo. Ahora no se hace falta que es, entonces podemos conocer, o sea, ya se ¿Tú sí te metes a revisar si no se puede? ¿Qué? ¿No sacas el Vichet que te va a dar uno? No, no se sabe.
¿Qué es lo que quieres? Ponerme más de uno. Coseno de A con coseno de W. Chile, che. De grado de igual a X. Y mi coseno Y bueno, si queremos utilizar 2, sería A coseno. Coseno de doble. y no me creo que está mal. Con un nivel de 2, es 2 a la coseno de W. Ahora, acá hay algo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Si tú le pones así, uno piensa en coseno hiperbólico. ¿Es algo coseno hiperbólico? Ya hizo acá es uno menos de 2 recordado. Por la propiedad de ángulo ya. Entonces, no voy a calcular lo demás, ¿por qué? Porque acá está contando la potencia de los polinomios iniciales que tenga que hacer esto de aquí. Ya ves, está más alto. Además, son todos generados por una forma. Legita de todos. Muy bien. Después de probabilidad, son las formas. Después al revés, todos los polinomios, si tú evalúas, la suma suficiente es 1. ¿No sirve ustedes? Bueno, ya, sí, pues. Como hay una velocidad de recurrencia, entonces por eso se puede calcular algunos polinomios iniciales. Pues yo creo que Kim te va a acordar de sus 6. No, por eso digo, o sea, miren, por ejemplo, con estos dos polinomios ya puedes calcular. No, yo estoy preguntando de caso, me he puesto una de filtros. Y te pregunto después del Chivechet para n igual a 6. ¿Quién se va a acordar de eso? Pero se puede calcular, profesor, porque acá hay una cuestión de recurrencia. No se puede acordar. Hay una forma de recurrencia. Sí, una forma de recurrencia. Y con eso ya se puede calcular lo demás polinomios. Ahí, como tarea de tu trabajo, ya tienes que resolver esa cuestión de recurrencia. Y no. Usar otra forma de hacer. Ya, y también algo que hay que aclarar es para esto de aquí. Para un orden impar, que es un 0, pues vendría a ser 0, y para poner de par es un. Es importante aclarar eso. Bueno, entonces para estos ceviche tiene ondas, y hay algo que se llama Ripley, que es básicamente la distancia, o bueno, la resta entre esto y esto. Es el Ripley. Y vamos a ver cómo es que aquí hay que calcular algo más. Podemos ver aquí de que tenemos la. Algo coseno hiperbólico. Sí, pues. Eso se puede mostrar, pero la demostración es muy pesada. Bueno, para mí no. Tienes que primero hallar de qué orden a qué. O sea, cómo es que varía
la función de transferencia de 0 a 1, o sea, a ver, tiene la función de transferencia de polinomio Seriche y tienes que evaluarla tienes que acotar esta función cuando W va desde 0 a 1. Después de acotar esto, lo puedes igualar de 100 a. O sea, lo puedes igualar de 100 a la expresión que tenemos de aquí. De aquí lo igualamos y recién después bueno, de aquí. De aquí y después recién de eso lo vas a pasar así, porque pasa ya de porque ahí se va a despejar. Pero por eso sale la ecuación de Hiperbólica. No. Pero quisiera mejor la ecuación. No me parece exactamente. Pero estamos hablando del triple. El triple es básicamente como este algo de acá y depende de este factor del triple. ¿Ok? ¿Por qué dicen Ripley? ¿Quién? ¿El nombre por qué? No sé si tiene traducción en inglés. Si no sé, eso es inteligencia artificial. No, pero yo digo, no sé si tiene no sé si es un nombre así en inglés o algo así, pero el triple No, siempre tiene que ver con nada, depende de eso. El que hizo, que dio la power, ¿qué sigue? básicamente, o sea, Siempre hay que averiguar. tienes razón, pero ¿Por qué le van a transformar la plaza? ¿Quién hizo esta transformada? La plaza. Transformar ¿por qué era Fourier? Yo sé Fourier. Vemos el factor de Ripley. No lo que dije. La pregunta es, está bonito, pero si se va a poner una pregunta de filtros, no tiene que usar calculador. pero ¿y cómo es eso, profesor? Porque, o sea, cuando en el momento de que tú escalas, sale. Ahí sí se puede, este espejo. ¿Sí? Yo me refiero cuando voy a pedir algo para un número determinado. Y hallar eso, Claro, con la raíz. claro, la función de transferencia, por ejemplo. Tú haces todos esos productos para que sea doble de 6. O sea, es doble de 6. ¿Y cosas de Hiperbólica? ¿Era la cosas de Hiperbólica? Es posible, claro, es un momento así, pero la pregunta que se ha puesto ahí, lo podemos ver en el aula virtual. A ver, mira, esta está en el aula virtual. Vente en el aula virtual. Pon filtros. Para que vean, porque el problema que hay en los Estados Unidos es impactante. Porque recordar esto, disculpa, no es el problema de los españoles de Chile. No sé. ¿Para recordar qué estás? No, pero no. No, para recordar que lo afecta. No, o sea, yo digo que no enseñan, pero yo sé. ¿Hay PPT de filtros? Sí, ahí al final hay problemas. Sí, sí. Porque se notan. Ya te parece. Por ejemplo, vamos a ponerla. Te pongo una pregunta. Decide un filtro para abajo de Chevichet. ¿Cómo lo hace? Es lo por eso le digo, o sea, acá sí tienes que tener calculadora. Ningún que va a calcular arco seno hiperbólico puede. 0,7 x. Claro, en todo caso, dejarlo indicado. Como hemos dicho, yo lo digo, déjalo indicado. Porque a veces es muy complicado. A ver, otra manera. Ay, no, Eso no es el problema, ¿no? no, sí,
Ahí está. Ahí está. Ese sí. No. A la hora. Logaritmo. Y con métodos numéricos. El argumento. ¿Te acuerdas de eso? No, es que ya con calculadora traje hasta el mundo. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Qué te puede poner? Así es. Deducir. Salud. Definir. Sino de dato que aparezca el logaritmo. De dato que aparezca. Me doble sobre el corte a mi tiene que dar. Pero lo sé. Y esta la agua se vale tanto. Pero el logaritmo de esto más esto. Ya, ¿qué te suena? Porque de esto vale. Calculadora, profe. Como una especie igual. Una calculadora así. No, tampoco sale. Uy. La única manera que pensamos es el hacer en dos tiempos. Se me acaba de ocurrir. Me acaba de ocurrir. Está como la partida de fútbol. ¿Estás viendo la partida mundial? ¿Qué pasa en vez de 20 minutos? Acá. Ahora no podemos hacer lo siguiente. No sé. Se me acaba de ocurrir. Tiempo de natación. Tipo de plancheo. Pensar, no. Pero, acá les voy a dar 5 preguntas. Ejemplo, lo de Chávez hacen unas 5 ya. Pero acá, de repente, hablaba, o tú quieres hacer un espíritu. Pero no se puede dividir. Aunque sí. Ellos dan una obra. Ustedes dan otra obra. Hora y media me entregan los problemas de esta. Mi salón. O sea, en una. Por ejemplo, supongamos que estudia. Dice 1, 2, 3, 5 y 7. 7 de 5. Tiene media hora para hacer los escritos. Entonces, se separan. Lo que van a hacer las 7 a ese lado. Pero profesor, los andenes siempre están llenos. O sea, cuando damos exámenes, los andenes están muy llenos. Entonces, cambiar de asiento para cuando salga, no sé qué, que va a tener complicado. Es igual a A y después Es que en media hora así sacan su calculador. Científica nomás. Ya nos queda así como antes. ¿Qué pregunta ustedes acá? Tú, ¿qué preguntaría yo? ¿Qué tienes que preguntar? Que no sea de cálculo. Que demuestre la fórmula. Dibújame y le grabo el filtro de. Esto de acá, que demuestre la N. Esta de aquí. O que demuestre esta acá, no más. Pongo alguna definición, profe. A ver, no te entiendo, profesor. O también, ¿sabes por ejemplo, profesor? Para esto, lo que pasa es que el filtro de Serichev se define para una elipse, pues, y que demuestre que los cuerdas del filtro de Serichev se proyectan, o sea, se
está en el inicio. La pregunta sería, después de que los polos del filtro se eligen que sean en el inicio. Puede ser. Eso ya. Él está pidiendo que le tome una cuenta teórica de filtros. Y lo que dice es que demuestre que los polos de Chico están en una lista. Algo bueno hacer. De acuerdo, ¿qué pasa? Hablando, ¿lo podrás hacer? Ponte la mano, empieza ya a hablar. Sí, como. Pero la definición de clase. Esto de acá no. Ah, ¿qué se refiere? Yo te dice no que puedo preguntar de filtros. Y de cálculo va a tener que tener tu. Pero profe, si este cálculo lo podría indicar con las operaciones ya igual para los. O sea, Indicar es igual a algo y después reemplazar ese algo en lo que sería. Como siempre he dicho. si nosotros reemplazamos como haría Es igual a A, reemplaza este A en este caso. Pues no voy a hacer el valor exacto, pero se va a quedar denotado. Bueno. Pero había otro de filtros en el aula habitual. Sí, de Water. Oye, ¿cómo anda todo otro PPT? Ahí está, ¿viste? Sí, hay varios. Tiene que reír. ¿Y por qué no la repites? Y no hay pasatodo. Ay, oh. O sea, es parecido, pero tiene los mismos problemas. Lo único que quería es esto. Hay otro. No. Este es mi correo. Este es mi. Veamos. La pregunta es ¿cuántas modelos todavía? El móvil sigue gastando. Son pistas. Voy a reiterar, no es que lo haga por fastidiar. Me ha llamado la atención que la prueba de final me parece matemática, nada más. Ya no te conviene hacer con el cigarro, que es distinto. Compré aquí, Bueno, ¿qué pasó? Es esto. No se ve. Mira. Ah, ya. A ver. Ya acabaste de hacer parte después. Después de eso, falta otra parte. Pero, si quieres. Por ejemplo, a que vean, ¿no? A que no sean sorprendidos. Voy a reiterar porque la gente mira que están tomando en la U y la gente está tomando.
Son muy chismosos. Acá me informan la razón entre la banda de rechazo y la banda de paso. Parece que está confabulando. Por ejemplo, ¿no? Problema 3. Anda primero. Baja. Sube. Ese. Es un diagrama de bloques. Profesor de herramientas. Sí, me he sentido un orden músico. Sí. El orden de un filtro lo podía hacer. A ver. Pasa la otra. Ahí está. ¿Qué opinas tú? De acuerdo a lo que tú has hecho, lo pueden hacer. Ese es el ánimo que tiene que ir a los logaritmos, aunque no, a ver, porque, no sé. Sí, tiene amigos. Sí, vas a decir, A ver, tú estás tomando no le digas nada. Supongo que sabes que es un esto. decibeles. ¿Qué es un decibel? También el orden mismo, por ejemplo. ¿Cómo no lo sabes? ¿Qué es lo que pasa? El problema solo es atender la ecuación y ya está. Bueno, ahí pueden ver en el aula virtual todo lo que. Sí, sí, claro, pero hay otros también. Una clienta la toma por toda seguridad. Le aplica un filtro al pasabajo. Y de a consecuencia de parte, ahí está. Dibujar, determinar, explicar. Pregunta perfecta. Lo que le gusta a tabla. Dibujar. A ver. Identifica y la interpretación. Entonces, ahí sí, mira, ¿te das cuenta? Hay preguntas. Es el único profe. Le ha faltado. Todavía no ha acabado. Bueno, ya se acaba. Pero ahí quiero revisar, estudiar y sacar preguntas para poder un fin. ¿Qué hiciste la hora de clase si le ponen esa pregunta? De acuerdo a tu familia. Suave, porque no se puso bien. Pero hay algo. Ya. Acá para amigos almorzar. La extra existencia. Puntito para que para los que se quieran Para los que siempre vienen, no son particulares. Tarea final. ¿Dónde es poquito de Ahora, después de lo que te ven hacer aquí en juego, No, es que lo bueno. Sara, que tú pasas a lista y me pones. Sí, no diga esto.
hablar de ganar, ¿no? Ya, para acabar, Ya, básicamente con eso podemos arreglar el orden de flip, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, si sale, siempre hay que utilizar el máximo superior, ¿no? Bueno, hay que utilizar el máximo valor. Por ejemplo, si esto sale 2.99, utilizamos 3, siempre el valor superior. Y el máximo entero. Y de ahí, mira, acá tenemos una expresión parecida a lo que había reportado con la ganancia. Y como normalmente tiene que calcular el D, lo he puesto de esta manera. Y para que calcules el D. Y de ahí esto de aquí, justo esto de aquí, se tiene que poner para calcular el valor de. Y esto no lo se ha acomodado también. Ahora, con respecto a los polos, para llegar a tener esta expresión es un poco complicado. Pero una vez hallado el M, allá lo colocas aquí. No necesariamente lo colocas aquí, porque esto de aquí lo que hace referencia es a los polos, pero que están en el inicio, ¿no? Entonces, los reales polos son los que están aquí, en toda esta forma que es un poco más compleja. Y lo único que tienes que hacer es, como hemos visto siempre con el ciclo Battleborn, es las funciones de referencia pones uno y acá haces el polinomio con todos los polos correspondientes. Y ya sería todo. Pero hay un extra que mi compañero me había preguntado. Tenemos de la salida, muy chelada. ya, Eso es un sistema retroalimentado. sí, un sistema documentado. ¿Por qué? Básicamente, lo que hemos hecho, mi compañero y yo es un robot que tiene, que ahorita no se mueve muy bien, pero lo que hay, o sea, una parte del sistema de robot es que lo que hace es que tiene un giroscopio interno, y lo que es solo con una luz. Nosotros tenemos una demo en el cual el robot está en una superficie, no tiene instrumentación, y ahí, si yo muevo esto, lo giro, el robot con las ruedas y los motores se mantiene en la misma dirección. Ya, o sea, yo podría mover su base, pero se va a mantener en la misma dirección del robot. Y es por eso que es un sistema autoalimentado. Incluso aquí hay un PID, no de control. Pero básicamente lo que hace es enviar la señal que nos dice en cuánto se ha desfasado el ángulo cuando yo giro, y después de eso se da la salida para que el robot mueva los motores, encienda los motores para que se alineen al ángulo cero que nosotros hemos definido, y después el robot se va a preguntar, realmente estoy en el ángulo cero, y después vuelve a calcular, y así se retroalimenta para que siempre se mantenga la posición del ángulo cero en esa posición. ¿Cuál es nuestro problema? Básicamente que, bueno, nuestro robot, como ustedes pueden observar, tiene dos motores. Estos motores, cuando giran, para que se alinee ¿cómo se llama? El robot, generan ruido. Y lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo vamos a identificar el ruido, vamos a identificar la frecuencia, y vamos a utilizar un filtro Battleborn para el segundo orden para eliminar ese ruido. Y ustedes lo van a ver ahí. ¿Okay? Entonces, sí. La meta es tener en el centro. Acá hay una pared. Y entonces lo que hace el robot es, en un punto de partida, va hacia el centro.
Hay una fase de declaración donde el robot mapea el laberinto y hay una fase en la que ya corre. Se entiende de que nosotros tenemos que tener bien calibrado el giroscopio, porque al momento de hacer los giros, si que estos sistemas no están bien calibrados, porque o sea, obviamente aquí hay algo que no es puesto, es el PID, y ahí es donde poco a poco se va ajustando cada tipo de ángulo. Es un todo, pero me pareció interesante porque cuando estaba viendo esto, ¿no? Lo empecé a. Me di cuenta de que tenía que aplicar filtros para poder sacar las frecuencias. Ahí van a ver de que lo que vamos a hacer, la prueba que vamos a hacer es medir la señal del giroscopio, ¿no? Medimos la señal del giroscopio y le sacamos su transformada a la parte de la clase, no de los fierros. Y vamos a ver cómo es que los motores cuando giran van a generar un pico en una frecuencia específica. Y entonces lo único que tenemos que hacer es hacer un filtro que corte, la frecuencia de corte sea menor a este pico para eliminar esa frecuencia que están generando los motores. Esos ruidos. Ya, ahí están. A los motores. Y también se puede, o sea, a los. Ya, no hemos continuado que para la mujer decente. Pero también los filtros también se aplican bastante en lo que es telecomunicaciones. Básicamente porque hay en el caso de Spotify de que tenían problemas cuando transmitían datos, o sea, música en tiempo real, y se dieron cuenta de que el oído humano solo escucha, creo que si mal no recuerdo, el oído humano solo escucha de 20 Hz hasta 20 kHz. Entonces, cualquier sonido que tenga frecuencias en este rango o en otro rango se puede escuchar por cualquier lugar. ¿Qué pasa? Que antes, cuando se apostaba por la fidelidad del sonido, sí se grababan estas frecuencias, pero hoy en día lo que se hace es poner un filtro. A ver, en vez de robot, a ver, quiero ver. Bueno, lo que he hecho en este programa es que primero solamente he activado el giroscopio y unos motores. Estos motores van a ser los causantes del ruido directamente a la señal del giroscopio. Razón por la que no es necesario tener un filtro para poder tener una señal más limpia. Entonces, lo que primero voy a hacer es, por medio de este programa MATLAB, primero va a arrancar este código, va a arrancar ligeramente los motores por un cierto tiempo, lo suficiente como para que pasen los datos del giroscopio al MATLAB. Y el MATLAB lo que va a hacer es primero sacar el comportamiento de la señal y también su transformada historia de Fourier. Ya, voy a activarlo. Debería pasar los datos, cosa que no pasa. Este es el que yo he visto antes. Miren, primero, ahí está la señal que hemos obtenido, una señal muy fea, y le hemos hecho la transformada. No tiene filtro por ahora. Sí, no tiene ningún filtro. Le hemos quitado todo, incluso el filtro que tiene por defecto el microcontrolador. Y hemos investigado y la taller también qué filtros tienen todo para quitar de todo. Y podemos ver la transformada aquí en lo que es la frecuencia. Y bueno, concentremos en los filtros. Acá hay uno y acá hay otro. Según el dirección del giroscopio, esto de aquí pertenece al propio giroscopio. Y esto de aquí pertenece al. O sea, por defecto, esto de aquí pertenecería al motor, ¿no? Se da cuenta que está alrededor de los. Se puede decir 10 Hz. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar esto de aquí. Tenemos que cortar aquí. Vamos a hacer un filtro de
dar el bolo para cortar y vamos a ver cómo es que esto de aquí se sale, ¿no? También lo podemos utilizar, después de eso podemos ver que incluso el ángulo cómo es que se estabiliza. Y sin que la batería dura, podemos ver cómo es que el giroscopio, o sea, le giramos el robot y ahora sí se mantiene una misma dirección. Mientras dan los datos a la computadora. Esta vez tiene el y esa. Ahora, ya, luego hemos visto cómo todas estas figuras han muerto. Y llegamos a lograr eliminar el pico que estaba atrás del motor. ¿Ya? ¿Cómo es que, claro, cómo es que, por eso había puesto esto al inicio. Si tienes una señal, la señal de salida es igual para un sistema linealmente invariante del tiempo, eso se descubre, ¿no? Que la convención es la funcional para el sistema y entonces los vas a abrir y porque esto es lo que hemos hecho en el código. Hemos utilizado esta propiedad para aplicar el filtro. ¿Okay? Y ahora, bueno, creo que sí que yo se puede hacer que el sistema se mueva y se causa un interés de software conmigo. Sí, puede ser. Ya, básicamente eso lo hemos hecho y creo que ese es todo el análisis que puedo decir sobre cómo se puede aplicar un software real, una aplicación. Ahora, por último, voy a decir que mi compañero que nos muestre la demo como tal. Trata de mantenerse en su misma posición. Sin una señal, con una señal cruda, sin filtro, esto simplemente no se lograría o quedaría oscilando. Es razón por la que nos es necesario el uso de filtros de este tipo. Tiene algunos problemas porque no hemos modificado. Falta. El sistema como tal es un PLE y falta modificar esos valores. Falta. Hemos Optimizar un poco más esto. Sí, eso es todo lo que hemos podido hacer. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien.